Hubo una reunión muy interesante, difícil de reseñar por la cantidad de opiniones que se escucharon. Nuestra guerra no es contra el gobierno, nuestra guerra es contra el crimen, contra la falta de seguridad pública, contra la injusticia, dijo José Manuel Mireles, fundador de Autodefensas en Tepalcatepec. Fueron como 600 asistentes al Encuentro Nacional de Autodefensas Ciudadanas en el Poliforum Siqueiros, aquí en la Ciudad de México. El primer encuentro nacional con el lema "Todos somos autodefensas", y exigen al gobierno de la República seguridad y justicia. Se convocó a toda la sociedad para que se asuma como autodefensa sin armas y que las acciones trasciendan más allá de los temas de violencia y se busque combatir la pobreza y resarcir el tejido social en todo el país. Michoacán no ha salido del infierno, agregó José Manuel Mireles, dirigente de Autodefensas Michoacanas. El infierno en Michoacán aún sigue, aún no termina. Hubo 7 ejecutados en los municipios donde nosotros no hemos tomado el control. Activistas, líderes religiosos y políticos reivindican el derecho de las autodefensas y acusan al gobierno no solo de fallar en el combate al crimen, sino de generar violencia. Los venidos de tierra caliente michoacana son fácilmente identificables por 2 cosas: los sombreros y la desconfianza, aunque estén en el Poliforum, a muchos kilómetros de distancia de los caminos y brechas donde han topado a los sicarios. Algunos, los que están detrás de los jefes en el escenario, estaban pendientes por si algo se ofrecía, como cuidándose en ese momento. Organizaciones no gubernamentales se pronunciaron por la creación de un movimiento civil nacional. Y finalmente, la violencia que se vive en México proviene del Estado, dijo el obispo de Saltillo, Raúl Vera, en esa reunión. Podrán estar ejecutando un cartel acá, otro allá, pero la violencia proviene del Estado. Son los primeros culpables de lo que padecemos, aseguró. ¿Hasta dónde llegará este movimiento? ¿Con qué resultado final? Ya que, al parecer, una vez que entraron en acción y solucionaron o dieron la pauta para solucionar a medias o en principio un problema, después fueron hechos a un lado, como traicionados. Pues sí, que el Estado no puede aceptar que haya otra autoridad y otra representatividad del pueblo, además con derecho a usar la fuerza. Bueno, pero ya habíamos aquí dado la razón del éxito de la Marina y el Ejército y la Policía Federal. Empezaron a lograr coronar sus esfuerzos cuando surgieron las autodefensas, porque ellos son oriundos de ese lugar, porque ellos conocían a quienes los sojuzgaban. Entonces, ¿por qué no seguir haciendo uso de ese recurso que es valiosísimo para una investigación y posterior ejecución autoritaria? Pues así lo ve la mayoría de las personas, pero la autoridad no creo que haya considerado así tranquilamente las cosas. Veía como una amenaza realmente a su propia legitimidad. Injustificada, si quieres, pero
Tan es así que luego se voltearon en contra de ellos, los empezaron a detener y se fueron en contra de ellos, como con una reacción instintiva. Pues está muy dudoso el hecho de que se consideren ahora víctimas de un atentado o inseguros en su propio país una vez que salen de su entidad. Bueno, es que si los grupos de delincuentes buscan dar un campanazo, qué mejor que darles un golpe acá en una reunión en la capital. No estaba de más las precauciones. ¿Y luego qué va a pasar con ellos? Porque ayer tuvieron sus minutos de fama. Noticieros, entrevistas. Además, gente que a lo mejor pensamos que no iba a pasar de su tierra, o a lo mejor los iban a matar, o no eran tan importantes. Pero ¿ahora qué? El gobierno no los acompañó ayer. Ellos están pidiendo de regreso sus armas. Dice que están acostumbrados a tener armas. ¿Qué sigue? Y sobre todo que hay representación también de la Grey católica. Y a mí lo que no sé, no me gustó, me dio cierto temor, es cuando señala, estamos dispuestos a defender nuestra tierra y cualquier otro lugar del país en que haya problemas. Eso es terrible, es estar generando una fuerza que se vaya a otros lugares y que ya no haya posibilidades de controlar. Claro, son como llamar a los superhéroes. Sí. Oigan, llamen a los Batman de allá y que vengan a poner orden en Tamaulipas, por ejemplo. Sí, eso es terrible, puede convertirse, no sé cuál sea el nombre, una guerrilla, un ejército paralelo, no sé. Bueno, cundiría el caos. Claro. Es que lo mismo estamos viendo cuando el linchamiento de un par de raterillos, o un violador, o cualquier otro al que acusan sin juzgar, porque en ese momento quieren ejecutar. Entonces, si todos se vuelven autodefensas, como lo estamos viendo en los distintos pueblos en donde ha habido este tipo de manifestaciones, entonces sería ingobernable el país, peor de como está. Sí, y se prestan oídos a rumores inauditos que hacen que se vayan contra cualquier desconocido que llega al pueblo. Ya tenemos el ejemplo con Canoa, aquella situación durante el 68 en un poblado de Puebla, de gente totalmente ajena al movimiento, que lo único que pretendía era realizar una excursión, y fueron masacrados espantosamente, hasta los lugareños que los trataron de proteger. Además, aquí ya hay autodefensas, y autodefensas que actúan mal. Los que traen guardaespaldas y que se les cierran y que han utilizado sus guardaespaldas. Hubo uno que lo golpearon hasta en el cine. Cuando salió del cine le dijo a sus guardaespaldas, me estaba molestando, y le pusieron una patiza. ¿Se la merecía o no? Quién sabe. Pero esos son autodefensas. Los que cierran la calle y no te dejan circular por su calle son autodefensas de otro nivel, pero son gente que ya empieza a blindar la manera en que viven. Y que están actuando con la complacencia de una autoridad. Exacto. Una mujer de 64 años. Las autodefensas están bien. Aquí vino el ejército 2 días. Se instalaron justo donde vive gente que vende droga. Se fueron y esa gente sigue igual. En Michoacán, de no haber estado las autodefensas, el ejército ni se entera de dónde y cómo han actuado los delincuentes. Entonces sí, esos grupos ya se hacen necesarios. Sí, pero después se vuelven una plaga. Después se vuelven incontrolables. Después se asumen como defensores y son malhechores.
porque hay desorden, porque no hay control, porque las autoridades deben estar de mano firme del gobierno federal.